Bueno, buenas tardes a todos. Lecturarte les da la bienvenida a este nuevo encuentro con el cual continuamos los festejos por los 10 años de nuestra labor como espacio de difusión de literatura infantil y juvenil en Salta. Queremos agradecer el auspicio de la Academia de Literatura Infantil de acá, de la Argentina, y hoy especialmente a Alicia Origi, nuestra especialista, que también pertenece a la Academia, y con ella haremos un viaje virtual de la mano de Alicia por los caminos de los hermanos Grimm. También a Roberto que nos facilitó, ¿no es cierto?, la plataforma virtual para hacer este evento, así que muchísimas gracias, Roberto, por eso. Trataré de sintetizar la trayectoria académica de Alicia. Alicia es profesora de enseñanza secundaria normal y especial en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en letras y especialista diplomada en procesos de lectura y escritura, también por la misma facultad. En 2013, 14, 16 y 18 ha dictado el taller de lectura y escritura en la escuela primaria, materia de la carrera posgrado dirigida por Elvira Arnux en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Realizó muchísimos seminarios y conferencias sobre LIG y ha participado en distintas ferias del libro. En 2016 recibió el premio Pregonero por su labor, por su trayectoria en la LIG. Ha sido miembro de la comisión directiva de ALIJA y actualmente es miembro de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, que preside la profesora Graciela Pellizzari, y ocupa a partir de 2018 el sitial de María Elena Walsh. Su libro sobre esta escritora, titulado María Elena Walsh o la coherencia del disparate, fue publicado por la editorial de la Academia en el 2017. Tuvimos el placer de tenerla, Alicia, con nosotros en Salta como conferencista en el año 2018 también, justamente como conferencista en las primeras jornadas salteñas de literatura infantil y juvenil que organizamos en conjunto con la Universidad Nacional de Salta y el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura de la provincia. Así que bueno, yo le doy la palabra entonces a nuestra especialista y amiga Alicia. Bueno, muy agradecida por esta presentación, y cuando María Luisa me invitó a festejar los 10 años de Lecturarte, me sentí muy contenta de poder acompañarlas y de poder presentar un tema que es nuevo, que no lo he presentado en ningún lado. Así bueno. En septiembre de 2018, como decíamos con María Luisa, viajamos con mi marido para conocer Alemania, por primera vez. Fuimos con todo el itinerario organizado desde Buenos Aires, ya que no hablamos idioma alemán. Conocíamos la existencia de la ruta de los cuentos de hadas y estábamos dispuestos a recorrerla. Dentro de esta ruta comenzamos en la ciudad de Hanau. Roberto, ya podemos pasar. Ya podemos pasar a la segunda, o sea, la primera, Hanau, empieza, ahí está. Ahí dejamos un ratito. Es una de las rutas turísticas, la ruta de los cuentos de hadas, más populares de Alemania, que se extiende desde Hanau hasta Bremerhaven, a lo largo de 600 kilómetros, por ciudades, pueblos y aldeas de 4 estados: Hesse, Baja Sajonia, Renania del Norte, Westfalia y Bremen. Las numerosas ciudades y pueblos que integran este recorrido están relacionados con la obra y la trayectoria de vida de los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm, que recopilaron a principios del siglo XIX el folclore alemán. Cuentos para el hogar y la infancia, cuya primera edición es de 1812, es el libro en idioma alemán más difundido y traducido del mundo. Vamos a la otra, por favor. En Hanau, Philipp Wilhelm Grimm y Dorothea Zimmer
se casaron y tuvieron 9 hijos en 12 años de matrimonio. Acá vemos Jacob, Wilhelm, Carl Friedrich, Ferdinand Philipp, Ludwig Emil y Charlotte Amalie. Los hermanos varones nacieron en Hanau y después ellos se mudaron a Steinau, que vamos a ver próximamente, y ahí nació la única mujer de la familia, Charlotte Amalie. Sí, está bien, no hay problema de pasar, déjala un poquitito esa. Los hermanos crecieron junto al abuelo materno, Johann Hermann Zimmer, y la tía Schlemmer. La tía Schlemmer, hermana del padre, les enseñó las primeras letras. En 1791, como decía recién, toda la familia se mudó a Steinau an der Straße, que queda muy cerquita, y allí nació Lot. La ruta de los cuentos de hadas comienza en este monumento que estamos viendo. Es un monumento nacional dedicado a los Grimm en la plaza del mercado de la ciudad frente a la municipalidad. Vamos a ver la placa, Roberto. Hay una placa, ahí está, esa, la placa. Dice, Monumento Nacional de los Lingüistas y Coleccionistas de Cuentos de Hadas, Jacob Grimm, Hanau, 4 de enero de 1785, Berlín, 20 de septiembre de 1863, y Wilhelm Grimm, Hanau, 24 de febrero de 1786, y muerto en Berlín, 16 de diciembre de 1859. Punto de partida del camino del cuento de hadas alemán, Hanau, Bremerhaven. Entonces, este viaje por la ruta alemana de los cuentos conduce al mundo de los cuentos, los mitos, las leyendas. En los festivales de cuentos y las visitas guiadas, los personajes cobran vida y en algunos lugares incluso dan la bienvenida a los visitantes en persona. Todo eso yo me enteré después, porque yo pude programar mi visita en el momento en que nosotros teníamos vacaciones en Argentina. Pero en julio, por ejemplo, en alta temporada, los personajes se disfrazan, hay conciertos, hay espectáculos de música, por ejemplo, el Festival de los Hermanos Grimm en la ciudad de Hanau. ¿Seguimos, Roberto? Bueno, este es el monumento. Uno más. Este es un grabado que muestra la casa natal de Ludwig Emil, que es el hermano que es pintor, retratista, dibujante de la familia. Y estaba situada en Landstraße 41, pero el 19 de marzo de 1945, justo 2 meses antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo de los aliados destruyó más del 80% de la ciudad de Hanau, incluyendo el lugar donde nacieron los Grimm. Entonces, vamos a la otra, que es el lugar donde estaba emplazada fíjense que hay una pintura en el frente, el lugar donde estaba emplazada la segunda vivienda de la familia Grimm, porque tuvieron una primero y otra después se mudaron. Estaba alrededor de 1788, cuando nació Ludwig Emil Grimm, el pintor. Seguimos a la otra. Jacob y Wilhelm nacieron en 1785 y 1786, son los hermanos mayores, y a ellos nos referimos cuando hablamos de los hermanos Grimm. O sea, uno siempre pensó que eran 2 los hermanos Grimm. Bueno. La próxima. Cerca de la vivienda de los Grimm aparece una escultura misteriosa. Como yo no leo alemán, tuve a la vuelta que, traducir ¿cómo es? La leyenda. A ver si alguna se imagina, no sé, qué representa la escultura al ladito de la casa de los Grimm. Representa una escena del cuento El gato con botas. Cuando el gato logra que el mago se transforme en ratón. Y si ustedes en esta foto no se ve bien, es un ratón con los ojos inyectados de furia, colorado tiene los ojos. O sea,
antes de que se lo devorara el gato. Bueno, fíjense cómo está la ciudad, está haciendo un homenaje a los hermanos Grimm. Muy bien, ahora vamos a ver un hermoso castillo que tiene jardines que dan al río Main, y en mayo y julio, al aire libre, en el anfiteatro de este castillo, se hacen festivales musicales de los hermanos Grimm. El museo está en excelentes condiciones, tiene salas con un mobiliario espectacular y una decoración hermosa, y lo más interesante que aprendí es que hay un museo del teatro de papel en este castillo, que viene, la técnica viene del siglo XIX, y que todas las familias ricas tenían un teatro de papel para los chicos en las casas. Y ahora es el único sitio en el mundo donde está un escenario del teatro de papel permanentemente instalado. Cada ciudad era una sorpresa. No puedo mostrar todo porque no terminamos nunca. Seguimos nuestro recorrido. En este castillo ya nos dimos cuenta que las leyendas, lo escrito, estaba todo en alemán. Bueno, pasamos a Steinau an der Straße, que quiere decir Steinau en el camino, siempre dentro de Hesse, de la región de Hesse, y no había ningún mapa en castellano, ni soñando, y en inglés tampoco. Esto lo saqué, por supuesto, de internet para poder completar y que ustedes vean qué chiquita es esa ciudad. Se llega en media hora, de Hanau se llega en media hora, y se encuentra sobre el río Kinzig. Era una ciudad muy importante porque formaba parte de la ruta comercial Frankfurt-Leipzig. Vamos ahora a la otra. Es actualmente el lugar de la ruta de los cuentos de hadas, que tiene incluso, Strasse es calle, tiene una calle principal que lleva el nombre de los Grimm. Es donde ellos pasaron la infancia. Y es el lugar de la ruta de los cuentos de hadas que tiene preservados los más auténticos sitios históricos referidos a los Grimm. Vamos a la otra. Y Steinau tiene el mismo aspecto, vamos a la otra, el mismo aspecto que tenía cuando la familia Grimm se mudó allí, aunque parezca mentira. El padre había obtenido una excelente posición como magistrado y pronto se convirtió en una figura prominente de la ciudad. Al costado de este monolito está la entrada de la casa donde vivieron los Grimm en su niñez, que hoy es un museo que lleva su nombre. Esta casa era el tribunal donde el padre ejercía su profesión de juez. No era una casa de la familia, es un edificio que era propiedad del municipio de Steinau y sirvió como tribunal del distrito hasta 1975 y fue utilizado por varias oficinas de la administración de la ciudad. Y recién en 1998 se puso a disposición para transformarse en la casa museo que se puede visitar actualmente. Vamos a ver, esta es la entrada, el ingreso. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es la casa vista desde afuera. En este tranquilo pueblo, Jacob, de 6 años, Wilhelm, de 5, junto con sus hermanos Karl, Ferdinand y Ludwig Emil, pasaron una niñez feliz, sin complicaciones ni preocupaciones, en una casa amplia y señorial con una torre con escaleras. Podés mostrarla, sí. Una torre con escaleras, rodeados por un granero, establos con pesebres para los animales, un inmenso jardín. Quédate un poquito ahí, quédate ahí. Atrás, en esta de la anterior, un inmenso jardín con huerto y árboles frutales donde treparse. Muy bien. El matrimonio dijimos que tuvo 9 hijos, pero 3 fallecieron tempranamente. Y nació allí Charlotte Amalie, la única hija de la familia. Los ancestros de los Grimm vivieron siempre en Steinau. El abuelo paterno, Friedrich Grimm, era pastor allí en la iglesia Santa Catalina. Los chicos fueron enviados a una escuela local donde recibieron una educación clásica. Aprendieron el violín, el piano, aritmética,
religión y lengua latina. La educación religiosa se basaba en los estrictos preceptos de la Iglesia calvinista reformada, basada principalmente en el ejemplo. Su padre, el juez, pensaba que la honestidad era la mejor política en la vida. Jacob y Wilhelm, podemos pasar la otra, eran alumnos brillantes. Fíjense, actualmente en donde ellos, en el jardín de la Casa Museo, hay una escultura que representa a la princesa con el rey rana, el cuento del rey rana. Muy bien. Les encantaba a los chicos la vida del campo, estaban familiarizados con la naturaleza, las granjas, las supersticiones campesinas, que jugarían más tarde un rol determinante en su trabajo sobre el folclore alemán. Vamos a la otra. En la planta baja del edificio se encontraban las salas de estar de la familia, de las cuales solo se reconstruyó y equipó la cocina. La infancia y la juventud de los hermanos Grimm se muestran en esta planta baja. Allí hay facsímiles, manuscritos medievales y numerosas primeras ediciones de las obras de Jacob y Wilhelm Grimm. Jacob, el filólogo y estudioso de la literatura y el idioma alemanes. Los bocetos humorísticos realizados por el hermano Ludwig Emil transmiten una visión muy íntima de la vida y el trabajo de la familia. Este artista jugó un papel muy importante en el arte de Hesse durante el siglo XIX, debido a sus numerosos retratos, paisajes y a sus caricaturas. En el piso superior de la casa de los Grimm está la parte dedicada a la obra, sí, está bien, pasalo, está perfecto, a la obra más importante, que son los cuentos de hadas para niños, en más de 160 idiomas de todas partes del mundo. Se consignan cuentos de hadas de tradición europea, de los hermanos Grimm, se muestran los inicios de las ilustraciones de cuentos de hadas, los cuentos de hadas en la cultura cotidiana, en películas de dibujos animados, o la relación de los cuentos de hadas y el arte. Los registros de cuentos de hadas, vamos a pasar, las cajas para sentirse bien, con accesorios y prendas para caracterizarse como los personajes del cuento de hadas, y figuras de estaño permiten múltiples experiencias sensoriales. Yo no tenía idea del tiempo que yo cuando hice el itinerario, armamos el itinerario, uno no sabía realmente cuánto tiempo te podía demorar una casa como esta, pero bueno, es como para volver y quedarse mucho más tiempo. Ahí tenemos al lobo disfrazado de abuelita. Muy bien. En la última, fíjense, esta acá tenemos la madrina, la madrastra de Blancanieves, y después en la última, esto es algo muy curioso, que son unas coronas de fieltro que tienen auriculares para escuchar cuentos. Los chicos se las colocan y escuchan cuentos, y también se pueden colocar la corona, porque como generalmente los cuentos de hadas terminan con que se casa el príncipe y la princesa, bueno, ahí se produce, en el final de este recorrido de la planta alta, se produce la coronación. Después fuimos caminando al salir de esta casa, y es casi como un cuento de hadas este Steinau, porque fíjense, en esta casa tiene todo decorado el frente con las imágenes de los cuentos de los hermanos Grimm. Seguimos caminando y pudimos llegar hasta el castillo de Steinau de 1278, reformado posteriormente, y aquí hay un museo que tiene también una reproducción de la historia de la familia Grimm y muchos recuerdos, y también títeres, por ejemplo, de los cuentos famosos como Hansel y Gretel, Los músicos de Bremen, Rumpelstiltskin.
se puede acceder a la torre del castillo, desde el cual se ve la vista de la ciudad, que es una ciudad de cuento. Y pudimos llegar hasta el mirador y fotografiar desde arriba Steinau. El padre de la familia, Green, contrajo neumonía en 1796 y murió súbitamente a la edad de 44 años, dejando a su familia desamparada. En ese momento Jacob, el hijo mayor, tenía 11 años. Tuvieron que mudarse de casa, no me pases todavía. Tuvieron que mudarse de casa, arreglarse sin servidumbre, y la familia ahora dependía del padre de Dorotea, el Johannes Hermann Zimmer, y de la hermana Henriette Zimmer, la tía de los niños, que colaboraron con la manutención y la educación. Ahora sí, en 1798, la tía Henriette, que vivía en la corte de Kassel, consiguió fondos y provisiones para la familia y posibilitó que Jacob y Wilhelm estudiaran la escuela secundaria en el prestigioso liceo de Kassel, que sigue, momentito, por favor, ahí, quietito, que sigue existiendo en la actualidad. Está renovado, remodelado, muy bien. Entonces, Jacob, quiero decir algo más porque es muy interesante, Jacob tenía 13 años y Wilhelm 12 cuando viajaron para estudiar al Lyceum Fredericianum de Kassel, que quedaba a 145 kilómetros de su hogar en Steinau. Allí cursaron entre 1798 y 1802 lo que hoy sería un bachillerato. El abuelo les escribía que debían aplicarse lo más posible dentro y fuera del salón de clases para preparar su futuro bienestar, ganar honor y darle placer a la madre, a él y a toda la familia. Recomendaba apartarse de las malas compañías, asociarse con hombres de provecho y sobre todo temer a Dios, quien es el principio y fin de toda sabiduría. La mudanza al Liceo de Kassel significó el final de una etapa idílica y el comienzo de una dura competencia sin un padre presente. Para mayor desgracia, el abuelo, a quien los chicos admiraban, murió y los dejó como hijos mayores a cargo de la determinación de su futuro y el de la familia. Durante la primera época en Kassel, como estudiantes, los hermanos hicieron voraces lectores de novelas, romances y pliegos de cordel, y comenzaron a coleccionar libros en un intento de clasificar la literatura de acuerdo con parámetros históricos y estéticos. Ahora sí, vamos más adelante, otra etapa en la vida de Jacob y Wilhelm en la ciudad de Marburg, que también está en la misma región. Entre 1802 y 1806, después de graduarse en el liceo con las mejores notas, decidieron continuar estudios de leyes en la Universidad Philipps de Marburg. Ambos tuvieron que obtener una dispensa especial para estudiar, porque su condición social no los habilitaba para un ingreso directo. En Marburg, los Grimm pagaban por su educación y vivían con un magro presupuesto. Por el contrario, los demás alumnos que eran de la aristocracia de Hesse tenían la familia que les mandaba sus asignaciones. Alrededor de 200 eran los alumnos de esta universidad. Nunca obtuvieron una beca a pesar de ser excelentes estudiantes. Vamos a ver el mapita. A 1 hora de tren de la ciudad de Frankfurt, que está allá abajo, se encuentra Marburgo hacia el norte. El río Lahn atraviesa esta ciudad medieval del estado de Hesse y la tradición universitaria de Marburg es el orgullo de sus habitantes. La Universidad Philipps, pasamos a la otra, fue fundada en 1527 y es la más antigua de las universidades protestantes del mundo. De ahí han salido 9 premios Nobel. Los pensadores más progresistas del fin del siglo XVIII
buscaban una superación de las divisiones entre los príncipes alemanes y concebían condiciones de vida más pacíficas, porque los príncipes vivían guerreando entre ellos permanentemente. Vamos a ver, en cada uno de los sitios que voy visitando hay un castillo. Era el castillo de los nobles. Y el resto no tenía ni derecho ni acceso a la educación. Los Grimm sacrificaron toda su existencia para poder llegar a tener un título y aspirar a un mejor nivel de vida que sería la burguesía alemana. Entonces, los progresistas de Alemania querían condiciones de vida más pacíficas y tener un Estado unificado similar al de Inglaterra o al de Francia. Estos intelectuales que conocieron los hermanos Grimm estaban en la ciudad de Marburg y estaban liderados por el profesor Savigny, que es un especialista de la historia alemana. Y este profesor les presentó al poeta Clemens Brentano y a su esposa Sophie Mereau. Hicieron una especie de grupo de amigos con Achim von Arnim, casado con Bettina Brentano. Todos estos artistas e intelectuales habían sido estimulados por el trabajo de Johann Georg Hamann y Johann Gottfried Herder, que reclamaban por el redescubrimiento de la folk poesía, o sea, la poesía del pueblo. Entonces, en ese ambiente crecieron los Grimm, en esta atmósfera romántica, prosiguieron el estudio de derecho. Seguimos. Este es el sello de la Universidad Philips. Seguimos. Este es el castillo Landgrafenschloss de los príncipes alemanes de Hesse, del siglo XIII, que domina toda la ciudad de Marburgo, que tiene un casco histórico medieval muy interesante. Desde arriba, nosotros fuimos en un auto hasta arriba, en un taxi, y después a pie fuimos bajando por miles de callejuelas y escaleras para poder ver el panorama tan bonito de esta ciudad que conserva un casco antiguo que estas fotos no dicen lo bonito que es. Entonces, la habilidad de Jacob fue tomada en cuenta por el profesor Savigny, el fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemán, un jurista que tuvo una profunda influencia en la vida de los hermanos. Savigny tenía una casa cerca de este castillo, en el medio de la naturaleza, y ahí, rodeado de sus alumnos, impartía estas nociones de que él pensaba que el espíritu de la ley solo podía ser entendido trazando sus orígenes, las costumbres del pueblo donde se han desarrollado, manifestadas a través del lenguaje e investigando los cambios de contexto histórico en el que las leyes evolucionaron. Irónicamente, el énfasis de Savigny en el aspecto histórico-filológico de la ley fue el que encaminó la investigación de los Grimm sobre las costumbres, el lenguaje y el folclore del pueblo alemán. Las panorámicas del castillo son impresionantes, seguimos una más, y en el descenso de la ciudad, acá vemos el primer homenaje que la ciudad de Marburg tributa a sus antiguos estudiantes, los hermanos Grimm, que por supuesto se recibieron de abogados allí. El zapatito es un zapato bastante grande de la Cenicienta en los alrededores del castillo. Seguimos con la otra. Entonces dijimos que hay un laberinto de calle que suben, que bajan, que es muy difícil llevar una ruta concreta porque aparecen rincones muy atractivos que te hacen olvidar de tu propósito. Pero las escaleras cuestan. Fíjense qué interesante, si pasa la otra, en las casas antiguas, pasamos a la otra, hay clásicos edificios con el entramado de madera que son del siglo XVI en adelante, y ahí que vemos, está el rey rana, la escultura, si no hubiéramos mirado para arriba, bueno, no lo veíamos. Está el rey rana, es muy famoso ese cuento, lo he visto en Steinau, lo he visto en Marburg,
es el de la princesa caprichosa que pierde su pelota de oro adentro de un estanque. Cuando la rana se la devuelve, le dice, sí, pero vos tenés que ser mi amiga y quiero ir al castillo a vivir con vos. Ella le promete y después sale corriendo y la rana queda perdida. Y la rana después va a visitarla. Y bueno, después sucede lo que sucede a raíz de que la princesa agarra a la rana en un arranque de furia, la tira contra la pared de la habitación y la rana se transforma en príncipe. Este es un cuento para ellos muy, muy famoso. Bueno, seguimos. Vamos a ver la plaza del mercado. Esta plaza está tal cual, fíjense, con la municipalidad que está allí, que tiene el reloj, la fuente. He visto en muchas ciudades alemanas muy antiguas la estatua de Rolando que corona la fuente. La estatua de Rolando, del héroe medieval Rolando, significa la libertad de estas ciudades. Quiere decir que el emperador les había otorgado derecho a acuñar moneda, derecho a dictarse algunas leyes, es decir, eran ciudades muy prósperas y avanzadas y tienen allí la estatua de Rolando. Y seguimos la otra, se puede visitar el edificio del ayuntamiento y ahí está una fachada gótica que tiene un reloj con la figura de un gallo encargado de marcar, por supuesto, las horas. Y por último, la sorpresa que caminando, recorriendo la ciudad, nos quedamos estupefactos porque aparecen las esculturas en una pared del lobo y los 7 cabritos. O sea que la ciudad rinde homenaje a los creadores. Vamos a seguir adelante y seguimos con la historia de los hermanos Grimm en Kassel. Vamos, Kassel también en el mismo estado, a orillas del río Fulda, en el centro de Alemania. Es la ciudad donde se realiza el Festival de los Hermanos Grimm en el verano y el mercado navideño de cuentos de hadas en Navidad, en la plaza Friedrichsplatz. Es en el centro histórico, justamente. Yo, por supuesto, todo eso no lo vi. Esta es la parada más importante cuando uno hace la ruta de los hermanos Grimm con niños. Ya les voy a explicar por qué más adelante. En esta ciudad, los escritores pasaron más de 30 años de su vida y escribieron sus más de 200 obras. Hay algunas que no están publicadas todavía. Vamos a ver el mapita. No, no hay mapita esta vez. Pasamos directamente a la estatua de Hércules. No me saques a Hércules. En el parque Kassel Wilhelmshöhe hay una estatua de Hércules con todo un sistema de agua, una fuente impresionante que es patrimonio de la humanidad. Y a continuación, en el parque hermoso, se encuentra este palacio impresionante de finales del siglo XVIII, que fue la residencia del príncipe elector Guillermo II de Hesse-Kassel, y después del Kaiser Guillermo II. Y cuando los franceses invadieron Kassel, Jérôme Bonaparte tuvo su palacio allí adentro, es decir, lo tomó, ¿no es cierto? Jérôme Bonaparte como rey de Westfalia entre 1807 y 1813. En esta época ya los hermanos Grimm estaban en Kassel y Wilhelm todavía le faltaba un año más porque Jacob terminó en 1802 la carrera de leyes y el hermano en 1803. Jacob pudo proseguir su estudio de las costumbres y de la antigua literatura germánica, incentivado por Clemens Brentano. En 1805, Jacob visita París, invitado por el profesor Savigny. Los hermanos menores se mudaron a Kassel, porque recuerdan que estaba la tía Henriette, y que es una ciudad mucho más importante que Steinau. Entonces todos se fueron hacia Kassel y confiesa Jacob a su hermano Wilhelm
que se siente atraído por el estudio de la antigua literatura germana, más que nada, le dice, más que dedicarme a las leyes. Y al regreso, entonces, deja el derecho y se trata de ganar la vida como profesor de literatura y filología. En este momento es que viene la invasión napoleónica. Y él tiene un trabajo como para poder mantener a su madre y a sus otros hermanos que se habían mudado a Kassel, encontró un puesto como secretario para la comisión de guerra de Hesse, que debía decidir sobre la guerra con Francia. La búsqueda del pasado alemán medieval y la recuperación de la esencia natural de los germanos se convirtió para los Grimm en un símbolo utópico para la fundación de una Alemania más auténtica. Kassel entonces fue invadida en 1807 por los franceses, anexada bajo el reino de Westfalia, bajo el gobierno de Jerome Bonaparte, que gobernó en el palacio. Ese mismo año Jacob pierde su empleo en el trabajo, en la comisión de guerra de Hesse. La familia queda desamparada, pide la ayuda de la tía Henriette y, como tenía que ayudar a sostener a su familia por ser el hijo mayor, aplica para el puesto de bibliotecario privado del rey en 1808 y lo obtiene. Gracias al empleo de Jacob, su hermano Wilhelm puede viajar a Halle en abril para recuperarse de un asma severa. Wilhelm fue siempre muy delicado de salud, estando varias veces al borde de la muerte. Los 3 hermanos que se habían mudado a Kassel fueron soldados durante las guerras napoleónicas. La hermana se mudó con su mamá y la cuidó hasta que murió. Estuvo en Kassel también. Y entonces Jacob asumió la responsabilidad de su familia monetaria y espiritualmente después de la muerte de la mamá en 1808. Era muy respetado por todos los hermanos, incluso Wilhelm, por su sabiduría y su autoridad. Y la hermana manejó casi todo el tiempo la casa familiar hasta que se casó grande a los 29 años. La próxima. Entre 1806 y 1810 los hermanos juntaban cuentos folclóricos y otros materiales. Y en 1812 publicaron Cuentos para el hogar y la infancia, que aparecen con anotaciones eruditas. No planeaban publicar este volumen cuando comenzaron a recolectar los cuentos, y no todos eran para niños. El volumen era parte del gran proyecto de recolectar la poesía original de Alemania. El método de los Grimm fue el método que aprendieron de Clemens Brentano, la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? La contaminación significa mezclar diferentes variantes de un cuento conocido para formar una nueva variante. Sería un cuento tipo ideal que contiene todas las variantes. Y fue a través de ese método de contaminación que mucho del folclore fue preservado durante el siglo XIX. En esta colección ha sido eliminados los textos que eran obscenos, inentendibles, subversivos. O sea que no es el folclore auténtico como querían los hermanos Grimm, sino que es la interpretación del folclore según el tamiz de los hermanos Grimm y según el método de contaminación. Y vamos a ver el próximo. Bueno, yo he consultado una bibliografía en la biblioteca de Berlín que lleva el nombre de los hermanos Grimm. Es increíble. Y esta bibliografía en inglés es de Jack Sipes, un especialista contemporáneo norteamericano que dice de los hermanos Grimm: la investigación para descubrir las verdades de la antigua tradición germana era inconscientemente un deseo de probar el mérito de la ética personal y de la cultura burguesa en general. Su escala de valores
estaba basada en gran medida en la religión reformista calvinista, la fe en que fueron criados. Debido a sus creencias religiosas, ellos enfatizaron la laboriosidad, la dedicación, la honestidad, el orden y la limpieza como elementos necesarios para el éxito. Los Grimm estaban orientados hacia el éxito. Su sistema de valores, basado en la ética protestante, favorecía una función utilitaria dentro de la formación de la esfera pública del burgués alemán. Y termino la cita de Jack Sives, que me parece muy esclarecedora. Entonces, hace más de 200 años, Jacob y Wilhelm Grimm pasaban sus viernes escuchando cuentos de hadas en la compañía de gente joven en su departamento de Market Lane, en Kassel. Ellos escribían los cuentos en su escritorio, registraban narraciones de informantes o las extraían de libros antiguos. Los Grimm creían que las formas más puras y naturales de la cultura que sostenían unida a una comunidad eran lingüísticas y pertenecían al pasado. El propósito de la recolección de canciones folclóricas, cuentos, proverbios, leyendas y documentos era escribir una historia de la antigua poesía alemana y demostrar cómo la literatura culta evolucionó a partir del material folclórico. Este retrocedió durante el Renacimiento para refugiarse en la tradición oral. Los hermanos entendieron que su tarea como historiadores de la literatura era preservar la fuente de la moderna literatura alemana y revelar la deuda que esa literatura culta tenía con la tradición folclórica. Sin buscar la fama, los Grimm se habían hecho un nombre propio entre los filólogos en Alemania y en toda Europa. Vamos a ver la otra. La mayoría de los cuentos de los Grimm provenían del norte de Hesse. Más de un tercio de las narraciones de la primera edición de Cuentos para el Hogar y la Infancia provienen de las mujeres de la familia Hasenpflug. Los Hasenpflug tienen antepasados hugonotes, igual que Dorothea Fiman, que contribuyó con más de 30 cuentos a la segunda edición de Cuentos para el Hogar y la Infancia. Los hugonotes, les recuerdo, eran los seguidores de la doctrina calvinista francesa, un movimiento político y religioso que fue organizado en Francia a mediados del siglo XVI y de los cuales fueron totalmente perseguidos y no quedan, salvo alguno que otro exponente en la actualidad. Entonces los hugonotes, antes de perder la vida en Francia, se fueron al norte de Alemania, en Hesse, y allí muchas familias se asentaron y sirvieron de informantes a los hermanos Grimm. O sea que yo me los imaginaba en un principio como la profesora Berta Vidal de Batini, que recorrió toda la República Argentina con el grabador recopilando los cuentos folclóricos, y los hermanos Grimm tenían otro método completamente diferente. Esta es una pintura que retrata el momento en que ellos están escuchando a Dorothea Fiman, la señora de los cuentos de hadas, la esposa de un sastre, que contribuyó con más de 30 cuentos a la segunda edición de Cuentos para el Hogar y la Infancia de 1815. Entonces, esta señora, antes de su fallecimiento, entre 1813 y 1814, pasaba horas recitando los cuentos, mientras Jacob y Wilhelm los transcribían cuidadosamente. Y dada su conexión con Francia, porque ella también viene de una familia de hugonotes, no es casualidad que hay un número de cuentos que los Grimm recopilaron y que son de origen francés. Y entonces tenemos El gato con botas, Caperucita Roja, Barba Azul, La Bella Durmiente, La Cenicienta. Entre otros cuentos que se atribuyen a Dorothea Fiman están Los tres pelos de oro del diablo, La pastora de ocas, el doctor Sabelotodo, El diablo y su abuela, una versión de La Cenicienta y otro cuento muy interesante
la campesina prudente. Como sabía francés y alemán, muchas de las historias son de origen francés y otras de origen alemán. Muy bien. Los Grimm no fueron solo recolectores del folclore incontaminado, sino son creativos, contaminadores y artistas. Su mayor logro en publicar los 2 volúmenes de 156 cuentos en 1812 y 1815 fue crear un tipo de cuentos de hadas literario, uno que aspiraba a ser lo más cercano posible a la tradición oral, incorporando cambios temáticos, formales y estilísticos para atraer a la creciente audiencia de clase media. Su reproducción histórica y sintética de los cuentos orales se transformó en un modelo para los coleccionistas europeos del siglo XIX. La copia original de la primera edición de 1812, con sus anotaciones manuscritas en los márgenes, es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO. En 2005 se incluyó en la lista de la Memoria del Mundo y su valor es incalculable. La copia se puede ver en el Mundo de los Grimm, en Kassel. Vamos a pasar, acá está Dorothea Wiman. Este es un grabado que hizo Ludwig Emil, el pintor de la familia Grimm. Y en el próximo diapositiva vemos el mundo Grimm. Grimmwelt quiere decir mundo Grimm. Este mundo Grimm es un moderno centro de exposiciones que tiene todos los adelantos tecnológicos imaginables. Hace foco en la carrera y el trabajo de los hermanos Grimm y de su hermano Ludwig Emil. El mundo Grimm es un edificio dedicado a los hermanos Grimm, donde es posible adentrarse en sus vidas y sus cuentos a través de una exposición virtual. Yo tengo el link que si ustedes quieren, yo se los voy a pasar para que ustedes puedan recorrer lo que es el mundo Grimm, que yo lo reflejo también en este video que colgué en la página de la ruta de los cuentos de hadas. El mundo Grimm tiene 1.600 metros cuadrados. 3 veces al año hay presentaciones temporales que muestran el cosmos de los Grimm desde perspectivas completamente nuevas y sorprendentes. No les quiero contar, porque está en el video, todo lo que se puede experimentar allí, pero realmente fue sorprendente ver cómo los alemanes cuidan su patrimonio con este mundo, el mundo dedicado a los hermanos Grimm. Bueno, y por último, para dejar Kassel, este es uno de los palacios, pero habitaron muy poco tiempo, 2 años habitaron en este Palacio Bellevue, después de era en el último periodo antes de salir de Kassel, porque consiguieron trabajo en otra parte. Muy bien, vamos a pasar a otra diapositiva. Bueno, cerca de Kassel está Hofgeismar, que es la ciudad de la Bella Durmiente. El castillo de Sababur está ubicado entre Kassel y Gotinga, cerca de Hofgeismar, donde nació Dorothea Wiman. Este castillo, pasamos a mirarlo, fue el palacio de casa de los nobles de Hesse, que se terminó en 1334, en medio de un bosque de robles. En ese siglo, uno de los nobles creó un parque con animales salvajes. Había hasta bisontes en ese parque. Y en este parque, los hermanos Grimm, pasaron un tiempo en el castillo porque lo visitaron, y allí imaginaron o recrearon el cuento de la Bella Durmiente, que llamaron Breyer Rose, Rosa Salvaje se llama en alemán el cuento de los hermanos Grimm, que equivale a la Bella Durmiente, porque allí hay muchísimas clases de rosas de distinto tipo en el jardín, y también actualmente se
es uno de los lugares más buscados para celebrar casamientos en Alemania. Desgraciadamente, infelizmente, no pudimos entrar al castillo porque estaba cerrado por reparaciones. Así que bueno, lamento no poder contar esta experiencia tan interesante, que bueno, se le atribuye a ese castillo ser el castillo de la Bella Durmiente, porque justamente tiene toda el rosedal y rosas salvajes alrededor que lo fueron cubriendo, más el bosque de robles, que tiene más de 600 años el bosque. Bueno, y cerquita de Zauberburg, cerquita de Kassel, ahí está la ciudad de Rapunzel, que se llama Trendelborg, que es una ciudad muy pequeña, que en finales de 2016 tenía 5.000 habitantes, y está a la orilla del río Weser. Muy bien. Es una ciudad con un castillo, y donde vemos, fíjense, en la próxima, la muralla que está todavía, una de las almenas de las torres que protegía la muralla, y en la próxima, en la torre, fíjense, la trenza de Rapunzel colgando. Actualmente hay un hotel, sí, está bien, Roberto, la que sigue, actualmente hay un hotel y una confitería con vista a las montañas. Y perdonen el cholulismo, pero esto cierra en la próxima, pasala rápido, pero la tengo que mostrar, con Rapunzel Origi. Bueno, a continuación vamos a otra ciudad que se llama Göttingen en alemán y Gotinga en la traducción española, no sé por qué. Los hermanos Grimm aceptaron una oferta de la Universidad de Gotinga para dar clase allí, a raíz que el príncipe lector de Kassel, Guillermo I, no quiso que fueran bibliotecarios reales. Entonces, como ellos tenían que trabajar, aceptaron la oferta de esta universidad. Y en 1830 se mudaron. Es una ciudad universitaria donde Jacob fue profesor de literatura alemana antigua, pasá, de literatura alemana antigua, y bibliotecario principal. Y Wilhelm fue bibliotecario y profesor en 1835. Ambos hermanos allí dieron cátedra e inauguraron el campo de estudio de la literatura alemana en esa universidad. Cuando yo estudié a los hermanos Grimm, nadie me dijo la importancia que tuvieron estos intelectuales. Me di cuenta que son unos intelectuales de fuste. Lamentablemente, yo no había estudiado literatura alemana, lo tengo que confesar, no lo había estudiado, los conocí, por supuesto, como autores de los cuentos para niños, pero esto fue un descubrimiento tras otro muy, muy choqueante. Muy bien. Gotinga es una ciudad de la Baja Sajonia que está a 50 kilómetros de Kassel. Fíjense, se hace a 40 minutos por autopista. La ciudad formó parte del Sacro Imperio Romano Germánico, del Reino de Westfalia, del Reino de Hannover, del Reino de Prusia y por último fue integrada al Imperio Alemán. Y desde 1734, en que se creó la Universidad Jorge Augusto, Gotinga ha dado al mundo más de 40 premios Nobel. Pasamos. Durante la Segunda Guerra Mundial fue atacada desde el aire, aunque no se vio muy afectada por los bombardeos. Por eso se conserva, esta es la municipalidad antigua, que es el ayuntamiento de 1270, y ya en esa época tenía un sistema de calefacción en el periodo gótico. Y también se conserva la antigua prisión. Pasamos a la otra y vemos que los Grimm están presentes en todo momento. Hay una estatua a la pastora de las ocas, hay un cuento de Grimm, es la pastora de gansos o la pastora de ocas, como quieran ustedes, y esta es una tradición universitaria que se llama Elizabeth, la pastora de ocas,
que está en la fuente de la Plaza del Mercado, frente al ayuntamiento, y es la chica más besada del mundo, según dice el libro Guinness. No sé, yo no consulté el libro Guinness. Pero todos los estudiantes que se doctoran en Gotinga deben besar a la pastora. Poco después que se hizo la fuente, empezaron a subir para besar a la pastora, lo que se convirtió en una tradición universitaria. Pero el monumento empezó a tener problemas, la estatua, entonces la tradición cambió, y después de haber una prohibición durante largo tiempo, por empezar pusieron a la estatua adentro a buen recaudo en un museo, y pusieron una copia, y allí los pueden besar a la pastora solamente los alumnos que se han doctorado. Así que esta es la razón por la cual los doctores le llevan un ramo de flores y siempre tiene la pastora esta decoración. Muy bien. Y también a fin de septiembre la ciudad organiza la fiesta de la pastora de Ocas en honor a esta tradición. Muy bien, que representa y eligen a la reina de la pastora, o sea, la pastora de Ocas, y esta tradición dura durante un año. Fíjense cómo estos cuentos están enraizados profundamente en el alma de los alemanes. Seguimos. Bueno, esta es una iglesia gótica más importante de Gotinga, que es de 1350, y tiene 72 metros la torre, y un hermoso altar del siglo XV, de principio del siglo XV. Allí fue el primer servicio luterano. Muy bien. Y después hay otra iglesia que la vamos a ver más adelante, que es la iglesia Paulina, que era un monasterio dominico en 1331, porque primero recuerden que estuvo la religión católica en Alemania, y después de la Reforma protestante, muchos de los príncipes, después de las guerras de religión, se adhirieron a la religión protestante. Entonces se transformó la iglesia Paulina en una iglesia protestante, y también albergó la biblioteca universitaria donde trabajaron los hermanos. Vamos a mirar un poquito una recorrida por la ciudad, con casas muy antiguas del siglo XVI, con el entramado en madera que es típico de Alemania. Esta otra casa que viene a continuación, la casa de Abel Bornemann, también tiene entramado de madera, era de un sastre de 1549. Muy bien, se ve que daba bien la profesión. Fíjense que en el centro de la ciudad hay esculturas modernas, es decir, hay una mezcla. Es una ciudad fundamentalmente universitaria. El núcleo central de Gotinga es la universidad, y ahí nos vamos a dirigir. Esta es una escultura que se llama La Danza. Muy bien. Acá tenemos en la próxima la Universidad Georgia Augusta. Bueno, este es el aula magna, que fue construida entre 1835 y 1832. Muy bien, lleva el nombre del rey Jorge II de Gran Bretaña e Irlanda, que fue elector y duque de Brunswick y en Hannover. O sea que las casas reales de Inglaterra y de Alemania estaban vinculadas, ¿no?, por la misma familia de Hannover. Muy bien. Y opuesta a la universidad está el Guillermo IV, que donó el edificio. Muy bien. Y en la base del monumento, que no está acá, dice Guillermo IV, rey y padre de la patria, que donó la universidad. Muy bien. El desarrollo de esta universidad es una de las mayores instituciones académicas de Europa. Y Gotinga fue una de las primeras en abandonar el estudio de la teología. Y fue considerada el centro del mundo matemático durante mucho tiempo. Ahora, cuando fue el régimen, ahora no, en 1933, cuando fue el régimen nazi, una gran cantidad de profesores se exiliaron, abandonaron la universidad, entre ellos 44 premios Nobel. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó,
la Segunda Guerra, la Universidad de Gotinga fue la primera en Alemania en reanudar sus clases y pasó a convertirse en uno de los mayores centros de enseñanza superior en Alemania. Muy bien. Vamos a ver esta otra diapositiva. Acá estoy frente a la biblioteca, por supuesto reformada. Voy a ingresar en la biblioteca, donde fueron bibliotecarios los hermanos Grimm. Por supuesto está todo renovado, ¿no es cierto? No está como en la época de los Grimm. Y voy a contar algo, no me pases ahora, Roberto. En 1837, el rey Ernesto Augusto II accedió al trono de Hannover. Revocó la Constitución de 1833 y disolvió el Parlamento en su intento por restaurar el absolutismo en el reino de Hannover. El rey declaró que todos sus empleados, sobre todo de la administración pública, debían hacerle un juramento de lealtad para servirlo personalmente a él, porque el rey era el rector nominal de la Universidad de Göttingen. Y los Grimm estaban obligados a rendirle lealtad. Sin embargo, ellos, que necesitaban trabajar para vivir, con otros renombrados académicos, protestaron vehementemente en forma pública y se negaron a rendirle lealtad a Ernesto Augusto. Conclusión: los profesores fueron todos ilegalmente removidos de sus cátedras con un sumario y obligados bajo pena de prisión a abandonar Göttingen y el reino de Hannover. Entonces, los profesores que defendieron la Constitución en 1837 son conocidos como los 7 de Göttingen, y ahí están los hermanos Grimm, defensores de los derechos civiles en contra de la tiranía de Ernesto Augusto II. Este fue un motivo también para mí de admiración, de conocer la obra de estos hombres. Muy bien. Grimm se tuvo que ir volando, por supuesto, porque si no, los dos caían en la prisión. Vemos la próxima, que hay el interior, vemos la próxima. El interior de la biblioteca, había una exposición sobre Gutenberg ese día, y la próxima es un grabado pequeño que muestra cómo era en la época de los Grimm la biblioteca. Muy bien. Vamos a la otra, y ahí este personaje, sinceramente, este es el patio exterior de la biblioteca, no sé quién es. Parece Mozart, pero no tiene nada que ver. Es decir, no sé porque no estaba escrito. Le confieso que hay que volver para que alguien me explique qué es ese personaje tan interesante sentado en la puerta de la universidad. Muy bien. Entonces, les valió el respeto y admiración de numerosa gente influyente y numerosos estudiantes fuera del reino de Hannover, pero se tuvieron que ir. Entonces, esto les muestro para que vean que junto a lo antiguo está lo moderno, hay una moderna escultura, también en la zona de la universidad. Está presente el arte moderno. Entonces se tuvieron que ir y allí comenzaron a trabajar en el proyecto del diccionario alemán. Muy bien, pasamos a Hamelin. En Hamelin, ¿quién no escuchó hablar del flautista de Hamelin? El flautista de Hamelin, Hamelin dicen los españoles, yo digo Hamelin, es una saga que documentaron los hermanos Grimm, que se traduciría como El cazador de ratas de Hamelin, publicado en el volumen Sagas Alemanas de 1816. No voy a contar la historia porque la conocemos todos, pero es una ciudad que tiene muchísimo turismo gracias a que todos los domingos representan en la plaza del pueblo, al lado de la iglesia, el acontecimiento, representan con una especie de comedia musical con actores, que eso sí se puede ver en el video que yo subí de Hamelin. Entonces está ese video. Vamos a pasar, hay muchos edificios muy lindos.
Son 97 kilómetros desde Göttingen hasta Hamelin. No vivieron los Grimm aquí, pero como escribieron la saga, por eso están marcados dentro de la ruta de los cuentos de hadas. Y bueno, es la historia de una desgracia que sabemos que sucedió en esta ciudad de Hamelin. No lo voy a contar, está la historia. Vamos a pasar a la siguiente. Fíjense la calle principal que tiene conservados los edificios de la época del Renacimiento de Weser, muy bonitos. La siguiente, fíjense que en la calle, que es esta de adoquines, se ve indicado para que los turistas puedan ir caminando, hacer el mismo camino que hizo el flautista con los niños, con las ratas primero y después con los niños, hasta llegar al río Weser. Una versión dice que se ahogaron en el río, no las ratas, los niños. Las ratas se ahogaron y desaparecieron. Como no le quisieron pagar al flautista, entonces la venganza fue llevarse al son de la flauta a todos los niños. Hay una versión que dice que se ahogaron en el Weser. Otra versión más fantasiosa fue que se ingresaron en una cueva que vendría a ser el comienzo, la boca de la cueva del infierno. Bueno, no se sabe. También hay otra versión muy más atinada, vamos a decir, o más realista, que dice que los príncipes alemanes en aquel momento llevaban para sus guerras, que ya les conté que eran muchos príncipes que vivían guerreando, príncipes y nobles, arriaron a todos los aldeanos, y entre ellos, por supuesto, a jóvenes, porque las mujeres no tenían hombres, porque casi no había hombres, porque estaban todos en la guerra, y cuando volvían, esos soldados estaban destruidos, esos soldados hambreados, heridos, pasaban las de Caín una vez que volvían de la guerra. Fue muy triste el panorama de esta Alemania, del pueblo de Alemania en esa época. Muy bien, vamos a la que sigue. Este es el museo que estaba cerrado, no llegué a tiempo, y es el museo que guarda todos estos documentos sobre el flautista. Después en la próxima, acá está la iglesia de San Nicolás, donde se hace la representación, ahí hay un escenario. Y por último, la próxima, esta casa, mostrá un poquito la anterior, que es muy bonita, con las campanas. Miren las campanitas, es el registro civil. Así que allí, fíjense la gente que está frente al escenario, y por último está acá el flautista, a lo último, ahí está, ¿ves? Está por entrar al escenario un actor para interpretar esta opereta, vamos a decir. Muy bien, vamos a pasar a la próxima, la vamos a hacer rapidito. En Bremen tampoco estuvieron los hermanos Grimm, pero la fama de los cuentos llegó hasta allí. Voy a decir 2 palabras de Bremen. Si querés, pasamos a la próxima. Bueno, acá está el camino, ya estamos cerca de Hamburgo, en el final de la trayectoria. Los hermanos Grimm no vivieron, dijimos, en Hamelin, y tampoco vivieron en Bremen, pero hay un cuento que ellos recopilaron que se llama Los músicos de Bremen, y que tiene su estatua en esta ciudad. Entonces, es una ciudad legendaria, podemos ver la próxima. Carlomagno estableció un obispado que dio origen a la ciudad, y en sus comienzos se conocía a Bremen como la Roma del Norte. Fue la ciudad desde donde se realizó la evangelización de Escandinavia. Y el rey Arnulfo, en el siglo IX, garantizó los primeros privilegios de mercado de Bremen, y el emperador Otto I garantizó privilegios adicionales. Tenían sus cortes, legisló sobre las costumbres y los derechos de acuñar moneda. Su puerto es el más antiguo de Alemania. Bremen, esto quiero decir, aunque lleve un poquito, en 1300, o sea, siglo XIV, plena Edad Media,
se unió la Liga Hanseática. ¿Qué era la Liga Hanseática? Una confederación libre de pueblos y ciudades del norte de Alemania y el mar Báltico, y que esta liga vinculó a las ciudades para asegurar un movimiento libre de mercaderías en sus dominios. No había gobierno central en Alemania, entonces la liga proveía de productos con un elemento de seguridad y exclusividad. Esta es la Plaza del Mercado, que es patrimonio de la UNESCO también. La plaza se destaca allí a la izquierda, la estatua de Rolando, del héroe medieval, que sostiene la espada Durandarte, símbolo de la justicia, y que tiene un escudo, si vemos la próxima, con el águila imperial bicéfala, que dice la libertad concedida por Carlomagno a la ciudad. Entonces, el ayuntamiento y la estatua fueron declarados en 2004 Patrimonio de la Humanidad. Pero nosotros no viajamos por ese motivo a Bremen, sino que queríamos comprobar algo que está en la que viene. No, este es Rolando, para que vean la altura, tiene como 12 metros la estatua de Rolando. Es impresionante. Es la ciudad orgullosa de sus tradiciones y de su libertad. Y en la próxima, ahí está, la famosa historia de los músicos de Bremen, que no es el momento ahora de contarlo, pero espero despertarles el deseo de ir a buscarlo. Hay páginas de internet que cuentan el cuento donde se reúnen un burro, un perro, un gato y un gallo que estaban desahuciados por sus amos. Entonces dicen, vamos a ir a Bremen. Fíjense que era como una meca, una ciudad muy próspera, para entrar en la banda municipal, porque cada uno sabía tocar un instrumento. Entonces el cuento relata la peripecia. No llegaron nunca a Bremen los animales, no llegaron, se establecieron en una casa, pero lo cómico es que la gente de Bremen con mucho orgullo los tomó y es un símbolo de la ciudad. Esta es una estatua que tienen allí emplazada. Y ahí con esto dejamos Bremen. Y vamos a lo último, ya se pueden poner contentas porque ya estamos en lo último. Vamos a Berlín. Bueno, no pongo el camino de los cuentos de hadas porque Berlín no pertenece al camino de los cuentos de hadas, pero tiene que estar porque es una meca también para los admiradores de cuentos, porque hay un centro alemán para el cultivo de los cuentos de hadas que organiza más de 1.500 eventos para niños y adultos, no pases, niños y adultos en Europa cada año. Y durante los días de la feria en Berlín, que se hace en noviembre, se presenta un número importante de eventos relacionados con los cuentos. También hay 2 calles, una calle angosta que lleva el nombre de los hermanos Grimm, varias fuentes decoradas con motivo de los cuentos de los Grimm, incluida una gran fuente de los cuentos de hadas en el parque público de Friedrichshain, la fuente de los cuentos de hadas en Neukölln y la fuente de la cuidadora de gansos en Wilmersdorf y la fuente del príncipe rana en Pankow, todos en Berlín. Muy bien, acá estamos frente a la universidad, a la biblioteca de la Universidad de Berlín. ¿Cómo se llama la biblioteca? Jacob y Wilhelm Grimm. Entonces yo no me iba a privar de entrar a la biblioteca y de mostrar cómo es esta biblioteca. Vamos a pasar. Fíjense esto, dejan ¿cómo es? La bicicleta para ir a la... Vamos a la otra. Vamos a la otra. Este es el ingreso. Vamos a la otra. Fíjense el ingreso. Y aquí yo he pedido bibliografía para poder dar este seminario a ustedes. Y allí fui donde conseguí este libro de Jack Sipes, que no lo han traducido, que se llama Los bosques encantados de los hermanos Grimm, y que me abrió muchísimo la cabeza, como dicen ahora los chicos. Dejemos acá un minuto, Roberto, porque quiero contar algo, que por qué tiene que ver con la vida de los Grimm. El rey de Prusia,
Federico Guillermo IV, invitó en 1840 a los hermanos Grimm a formar parte de la Academia Real de Berlín. Voy a contar un chisme. Como estaba peleado, los hermanos Grimm estaban peleados con Ernesto Augusto II y no podían dar cátedra, el rey de Prusia, de su propio pecunio, les hizo formar parte de la Academia Real de Berlín. Y entonces, como miembros de la Real Academia de Berlín, pudieron dar clase. Como miembros de la Academia de Ciencias, les fue concedido dar conferencias en la Universidad de Berlín, que se llama Universidad Humboldt actualmente. En 1841 se mudan a Berlín los hermanos Grimm. Siempre Jacob permaneció soltero toda su vida, Wilhelm se casó, tuvo 4 hijos, se mudaron de Kassel a Berlín y continuaron en la capital de Prusia, que era Berlín, hasta su fallecimiento. Entonces jugaron allí un rol determinante en la institucionalización de la literatura alemana como campo de estudio en Berlín y en otras universidades. Su trabajo, al igual que sus fuertes principios éticos, influyeron en las asambleas de eruditos de la lengua y la literatura alemana que se realizaron en Frankfurt en 1846 y en Lübeck en 1847. En 1848 hubo levantamientos populares masivos en Francia que se extendieron a Alemania. Alemania ya sabíamos que tenía 30 reinos diferentes. Los revolucionarios alemanes querían crear un reino soberano y los Grimm también pensaban lo mismo y unir los distintos principados. Jacob Grimm fue delegado a la primera Asamblea Nacional que se realizó en Frankfurt del Meno, en la iglesia de San Pablo en Frankfurt, pero no se llegaron a acuerdos. Después de esa reunión, de esa Asamblea Nacional, los Grimm se retiraron de la actividad política. Jacob renuncia a su puesto como profesor en 1848, el mismo año que publica Historia de la lengua alemana. Su hermano renuncia en 1852. Y el resto de sus vidas se dedicaron completamente al monumental trabajo del diccionario del idioma alemán, registrando solamente el vocabulario del alto alemán, desde Lutero hasta Goethe. Y la última entrada a la que llegaron fue con F, Fruit. No vieron terminado su trabajo, pero sí se terminó en el año 60, este trabajo impresionante. Hicieron contribuciones eruditas a las áreas del folclore, historia, etnología, religión, jurisprudencia, lexicografía y crítica literaria. Siempre discutían sus ideas, aunque no trabajaban en todos los proyectos juntos. Jacob publicó 21 estudios pioneros y Wilhelm 14. Colaboraron en otros 8. Hay 12 volúmenes de sus ensayos y notas y miles de cartas importantes que aún no se han publicado. En 1859 fallece Wilhelm y la pérdida, como era lógico, afectó profundamente a su hermano, que se volvió más solitario que nunca. Cuanto más viejo se volvía, más democráticas eran sus inclinaciones, ya que veía frustradas las reformas necesarias en Alemania, lo que lo llenaba de amargura. Y los hermanos miraban su trabajo como parte de un esfuerzo social para crear orgullo de la tradición folclórica. En 1863 fallece Jacob después de completar el 4º volumen de su libro Precedentes alemanes. En la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo se encuentran los originales relativos al diccionario y también están los documentos en los archivos estatales confidenciales. Vamos a ver lo que sigue. La fotocopiadora. Yo que soy de filosofía y letras, saqué una foto
que me dicen que es irrelevante compartir, pero no es irrelevante, porque yo en esa facultad estaba como, en esa biblioteca estaba como si fuera el paraíso de los estudiantes. Y les cuento una anécdota. Escuchen esto, porque esto es otra perla. Me dieron el libro de Sipes, y yo le dije, este libro es muy grande, yo tenía poco tiempo, 2 tardes tenía, que mi marido se fue solo a caminar por Berlín, y estaba enojado porque yo lo perdía dentro de la biblioteca. Y en la bibliotecaria me dice, está prohibido, porque yo osé decir, ¿puedo sacar una fotocopia? Está prohibido hacer una fotocopia, me dijo la bibliotecaria. Entonces yo dije, ay, pero yo no voy a hacer nada malo, soy de filosofía y letras, quiero saber, quiero difundir en mi seminario estas ideas. Y había un empleado muy simpático, joven, que me dijo, mire, si usted baja la fotocopiadora con el libro, yo no me entero lo que va usted a hacer. Así que, gracias a esa trampa, que está en Alemania hay trampa, pude sacar la fotocopia y me pasé el año 2019 haciendo la traducción paralelamente a mis otras actividades. Así que pude decodificar lo que decía Jack Sipes, que me ayudó a quererlos muchísimo a los hermanos Grimm. Bueno, vamos a continuar porque todo el final, esta es la universidad actual, la Universidad Humboldt, hay varias fotos, fíjense. Les tengo que decir que las residencias que usaron en Berlín fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial y solamente hay una placa conmemorativa en Potsdamer Straße 5, cerca de Potsdamer Platz, a donde fue Alicia, que se había transformado ya en una total cholula de los hermanos Grimm, a Potsdamer Platz, y entonces allí empezó la otra búsqueda. Allí llegué con mi marido, que me custodiaba porque tenía miedo que yo me perdiera. Y la próxima también está, ¿ves? En la estación Potsdamer Platz. La próxima fuimos a buscar por todas partes dónde estaba la casa. Yo no me imaginé, yo me imaginaba que había una casa antigua que estaba conservada, pero no había leído que había sido destruida por un bombardeo. Entonces, caminando por los alrededores, llegamos a una trattoria. Acá está, Trattoria La Strada. Cuando fuimos a sacar la foto, sale volando el dueño y me dice, ¿pero qué están haciendo ustedes? Yo no pensé que cometía un acto ilícito al sacarle la foto a la trattoria. Le digo, no, pero le digo en inglés, y me entendió más o menos, que yo quería buscar la placa de los hermanos Grimm, porque ahí habían vivido. Ah, venga que le digo. Dimos la vuelta y ahí está la placa. Y dice así, enfrente de aquí, en la casa de Linkstraße 7, los hermanos Grimm vivieron y trabajaron desde 1847 hasta su muerte. Y ahí menciona nacimiento y muerte de los 2 hermanos, y dice, ambos fueron pioneros de una nación alemana unida. El trabajo de su vida incluye el diccionario alemán y la publicación de los famosos cuentos de la infancia y el hogar. Los hermanos Grimm son considerados los fundadores de los estudios alemanes modernos. Y abusando un poco de su amabilidad, quiero mostrar otra aventura más de Berlín. Esta es la estación de metro, un metro que a veces va por abajo y a veces va por arriba, y fuimos al cementerio donde están los restos de la familia Grimm. Y ahí fue como que tuve toda el panorama. Es el antiguo cementerio de San Mateo. Pasamos y vamos de 1856. Es un lugar que, miren, les voy a decir algo. Cuando llegamos, otra vez me acompañó mi marido porque dijo, vos te vas a perder acá. Y llegamos a esta estación de Georgstrasse y una señora se acercó porque me veía a mí con el plano en la mano y el Google Map y qué sé yo, y dice, ¿a dónde quiere ir? Y le dije, y nos guió hasta la entrada del cementerio. Entonces, ahí estoy en el cementerio y después voy caminando a rendir un homenaje a los Grimm. Y me encuentro, esto fue la sorpresa, están
todos juntos. Wilhelm, Jacob, la familia de Wilhelm, la esposa Henrietta, el hijo Hermann, el hijo Rudolf, la hija Auguste, la Gisela von Arnim, que estaba casada con Hermann Grimm, y hasta, escuchen esto, Albertine Plock, una hija extramatrimonial de Rudolf Grimm, que era hijo de Wilhelm Grimm. Bueno, acá se acaban las palabras y yo rindo mi sincero homenaje. Agradezco a Lecturarte esta oportunidad de haber hablado todo esta indagatoria. Perdonen mi verborragia, perdonen el exceso de diapositivas, pero quería compartirlo fervorosamente con ustedes. Alicia, no te perdonamos nada, te agradecemos, no te perdonamos. Estamos encantados, fue una experiencia, un viaje virtual, mirá, hermoso, exquisito, y hemos conocido el contexto político, histórico, geográfico, la importancia de las raíces populares, ¿no? Para unificar toda una nación, ¿no? La importancia nada, no inocente, sino con todo un sentido. Sí. Y el trabajo apasionado y el estudio apasionado de estos estudiosos, ¿no? Estos filólogos estudiosos, realmente un ejemplo a seguir cuando uno es nado por una materia, en este caso las palabras, la literatura, ¿no? Te agradecemos un montón, Alicia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas felicitaciones, Alicia, tu trabajo es impecable y aparte pones tanta pasión, tanto entusiasmo y tanta dedicación que realmente, no sé, nos creas las ganas de viajar, aunque ahora no podemos hacerlo, pero me gustaría en algún momento hacer ese recorrido porque es fantástico, es maravilloso, es meterte en un mundo de fantasía realmente. Y aparte, pocos conocíamos la verdadera trayectoria, ¿no? La formación intelectual de los hermanos Grimm y lo que han sido, claro, lo importante que han sido para la literatura alemana, ¿no? Así que bueno, te felicito y realmente a mí no me resultó pesado, al contrario, me resultó corto, yo quiero seguir. Bueno, entonces ahora paso el aviso de nuevo para la que no escuchó, busca la ruta de los cuentos de hadas en YouTube y ahí vamos a subir los videitos que condensan también cada una de las ciudades del itinerario de los cuentos. Por ahora hay 3 nada más, que son las que yo les envié hoy al chat. Bueno. Quisiera decirles primero felicitaciones a todo Lecturarte, el grupo salteño que ha organizado esto, y a Alicia en especial, por supuesto, porque coincido con Claudia en que nos has encendido la llama de la pasión por los cuentos de los hermanos Grimm, pero fundamentalmente porque esto es una bibliografía que nos has dado, es inhallable. Es inhallable en libros poder estudiar esto. Por eso vos tuviste la experiencia in situ y nos la hiciste, nos la transmitiste con mucho afecto, por la literatura infantil y juvenil, por supuesto. Pero además me importa mucho la reivindicación de estos 2 hermanos y los otros hermanos muy poco conocidos en cuanto a lo que aportaron a su país. Y además que los consideraste filólogos, cosa que no es muy conocida, porque siempre se los reconoció como recolectores, recopiladores de cuentos, pero todo el trabajo filológico para la lengua alemana, para la literatura alemana, para la política de la época, y romper toda esa tradición medioevo que venía parcelada en principados para hacer una Alemania unida. Reconozco que el pueblo alemán ha hecho muy bien en tener estos homenajes en cada ciudad de su paso, porque lógicamente que han sido trascendentes en la parte de su historia, con una vida durísima, llena de pérdidas, con muchos obstáculos económicos, sociales, políticos, porque cuando fueron
desafectados de la beca para poder seguir estudiando, mirá lo que se perdían si no seguían. No, realmente son vidas admirables y Sí. bueno, los admiramos por todos los personajes de los hermanos Grimm, por supuesto, pero además por toda su fructífera obra. Muchísimas gracias. Y además un cariño a Ricardo, que te ha acompañado en todo el viaje, que apareció solo en una foto, y no quiero dejar de mencionarlo porque sé que es el que te ha apoyado en todo este estudio. Así que un beso a Ricardo. En esta locura. Claro. Sí, sí, Sé lo que realmente sé lo sí. que. Gracias, Muchas gracias, Graciela. Alicia. Gracias, Graciela, por tus palabras. Gracias. Estoy muy contenta de haber poderle Alicia, comentado todo. Gracias, Alicia, porque, bueno, por sumarte a los 10 años de Lecturarte, con esta espectacular charla nos has develado y revelado otras facetas de los hermanos Grimm, como decía Graciela, y una bibliografía que, bueno, que has puesto al servicio de todos. Así que muchísimas gracias. Ya estamos haciendo las valijas para cuando se pueda viajar. Todas las lecturosas nos vamos y bueno. ¿Cómo no? Yo te acompaño. Hacemos un replay. Guía de lujo, guía de lujo. Oíme, María Belén, pregunto, ¿hay algún interesado en hacer alguna pregunta, un comentario? No sé, yo no sé si alguno quiere hacer algo, y si hay Roberto con su paciencia santa, Seguramente. Nos banca un poquito. Por supuesto, vamos a las preguntas y a los comentarios. Débora. Hola, bueno, agradecerles a todos, especialmente a Alicia, sabés lo que te admiro, y en realidad quería sacarte una intriga, y estoy casi segura que esa estatua que decías que no sabías a quién pertenecía, yo me estuve mirando, y creo que pertenece a un científico y escritor alemán que fue profesor de la facultad y que se llama Georg Christoph Lindbergh. Después te voy a pasar el nombre para sacarte Sí, para que yo la próxima diga, no, este es el Lindbergh. Pues estuve sentado al lado de... Nos diste a nosotros, bueno, por lo menos algo que faltaba, ahí está. Y mira, cuando se enseña, Débora, se aprende, más que nada. Obviamente, por eso no quería dejar de compartirles ese dato y agradecer, nada más. Muchas gracias, Débora, por estar, muchas gracias. Bueno, también yo, Alicia, desde acá hola. Realmente fue un taller hermoso, porque digo taller porque nos hiciste vivir, compartir imágenes, lugares que uno no se imaginaba, incluso la vida de estos hermanos tan sacrificada y tan llena de gente, ¿no? Así que bueno, 1.000.000 de gracias realmente por ser tan generosa, Alicia. Es un placer escucharte siempre. Y bueno, también quiero agradecer a Viviana Paisani, que desde acá de Salta es la que organizó en el Lecturarte todos los flyers, las convocatorias, así que un besito también para ella. Y bueno, queremos escuchar más, Alicia, así que volví a preparar algo. El año que viene, si Dios quiere. Bueno, o tomamos un avión y nos vamos todos a recorrer con vos. Pero la lectura es un gran viaje, esa es la experiencia. Si uno no imagina las cosas, no desea ir a verlas, así que la lectura es muy importante. La experiencia concreta sí, también, depende. Pero como dice Graciela, este es un material inédito, porque por más que uno pueda investigar, leer, no es lo mismo que poder estar en los lugares y compartir hasta, te diría, el perfume de esas flores, las imágenes de esos castillos, ¿no? Y ver el contexto donde trabajaban los hermanos Grimm. Realmente, felicitaciones, Alicia. Muchas gracias, Mónica. Y felicitaciones por los 10 años. Felicitaciones. Gracias. A mí me gustaría, chicas, a mí me gustaría, además de felicitar a Lecturarte por sus 10 años, agradecer a Alicia porque en todos estos meses de encierro he sentido que el día de hoy he podido viajar por la ruta de los cuentos de hadas. Estuve allí en cada lugar que ibas contando, con tantas anécdotas y con tanto lujo de detalles,
a mí por lo menos me hiciste sentir que estaba transitando esos cuentos y esa vida de los hermanos Grimm. Muchísimas gracias, Alicia, fue hermoso. Gracias Hermoso, por esta devolución, Alma, muchísimas gracias. Mi función es transmitir, porque si no queda todo encerrado en uno, no tiene sentido. Lo más lindo que puedo es explicar y dar, y que otro lo retome, ¿viste? Esta es la idea que tuve siempre cada vez que enfoqué algo, pensar en el destinatario. Alicia, sí, Alicia. Sí, acá estamos. Ahí estamos. También estoy pensando en la importancia de difundir las versiones, esas versiones originales de ellos, digamos, estas reelaboraciones. ¿Sabés cuál es la adaptación? ¿Sabés cuál es el problema? El problema son las traducciones, porque los traductores son españoles, y entonces ya implica una primera dificultad en la traducción de la obra. Yo en esa parte no estuve indagando, porque tenía un libro que había comprado aquí de la editorial Longseller, que también era española la traducción, y tenía los 200 cuentos. Pero ahondando más, habría que ver cuál es la traducción privilegiada de los cuentos, porque pierden mucho en una traducción que no es amigable, vamos a decir. Sobre todo nosotros que no somos tan castizos, ¿no es cierto? Claro. Acá hay que felicitar a Claudia, que está desde Catamarca, es nuestra corresponsal catamarqueña. Hola, Claudia. ¡Qué alegría! A mí se me corta un poco. Alicia, un gusto, un placer escuchar esa pasión. Gracias por hacernos... ay, estoy emocionada. Gracias. Bueno, gracias, Claudia, de todo corazón. Y podés subir a los videos, andá a mirar los videos, que es lo que está mostrando Roberto, que complementan toda esta charla, y tienen un número. El número es, por ejemplo, el primero es de donde nacieron, que todavía no lo pudimos subir, el 2, o sea, es un recorrido, y el más lindo que salió es el de Kassel. Kassel ya está. Kassel me encanta. Emocionante, Alicia, eso es lo que provocó. Bueno, me alegro, contale a tus chicos, mostrarle a tus chicos los videos. Claro que sí. Mientras nos estamos saludando, por suerte, estamos observando por obra de Roberto, ejecutando la operación, todo lo que se puede ver en YouTube, que es mucho más de lo que vos has dicho hoy, en imágenes, pero realmente todos podemos acceder a este material maravilloso que, vuelvo a repetir, es inhallable, porque haber reunido todos estos elementos es toda una bibliografía completa. ¿Y cuánto falta por saber de los hermanos Grimm todavía? Así que hay motivo para seguir investigando. ¡Qué suerte! Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y hay gente que me está diciendo que como no tienen el chat habilitado, no pueden dejarte sus saludos. Transmitile el mail que tiene que ver con esta página, es mi nombre completo, Alicia Enriqueta Origi, con @, @gmail.com, y ahí me pueden manifestar lo que quieran. Reiteramos también, Alicia, que esta conferencia va a estar en breve subida a las redes, ¿no? del blog y el Face de Lecturarte. Así Perfecto. Que en breve ya vamos a poder vernos otra vez esta charla. Compartir comentarios, María Luisa. Compartir los comentarios del blog. Claro, tenemos que entrar al blog y compartir, ¿no es cierto? Tenemos que entrar y vamos a compartir todas estas opiniones, estas reflexiones. El blog tiene un poco de todo, tiene también de María Elena. Perfecto. Hacemos un recorrido por grandes escritores a través de la gran Alicia.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo Yo más? quería hablar. Perfecto. Hola, Escuchamos. soy Gabriela Rodríguez, fui alumna de Alicia en la carrera de especialización. Acá hay otra alumna por acá, está Victoria. Y bueno, no, como han dicho todos, todas las clases de Alicia eran así, nos transportaba al mundo que nos daban ganas de seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y Gracias, la verdad Gaby. que Gracias, es Gaby. magnífica, Alicia, magnífica. Parece que las traje para que me hicieran el elogio, pero no Es que estaba preparado. No está previsto. yo me enteré porque lo difundieron entre los grupos de bibliotecarios, yo antes era bibliotecaria, y me llegó, y enseguida le avisé a las chicas, le dije, miren que vamos, no hay que perdérselo, y bueno, acá estamos. Gracias, Gaby, por estar, gracias. No me lo iba a perder, ¿eh? No me lo iba a perder. Muchas gracias, Gaby. Hermoso, hermoso todo. Estoy mirándolo desde el celular y a pesar de todo las imágenes se ven bárbaras, bárbaras. Me alegro, muy me lindo. alegro mucho, me alegro. Y una cosa importante es el marido que te apoya. Ay, esto se lo tengo que transmitir. Claro, vos sabés que yo también tengo a mi marido que me acompaña mucho en todo y es importantísimo. No se puede trabajar si el otro no te acompaña. Aunque sea que te lleve con el auto. Exactamente, y sobre todo yo soy muy calculadora porque él no se pierde, entonces como yo me pierdo, necesito a alguien que me oriente. Que te oriente. Así que, pero fue muy cómico, muchas anécdotas muy cómicas. Pero Hermoso, el pueblo alemán es muy amable. Yo confieso que yo no sabía alemán y también tenía un prejuicio con los alemanes, porque los veía encarnados en la figura del Führer. Y eso a mí me daba terror. Y fue mi marido el que quiso ir a Alemania, porque él quería conocer Alemania. Y bueno, y la gente me pareció muy amable, muy servicial. Cuando nos extraviábamos nos hablaba, nos guiaba. Así que volví con otra idea, y más de los hermanos Grimm directamente. Pero yo lo único que les critico es que no ponen en los museos la traducción, como ya les comenté, ni al inglés, porque a los ingleses no los pueden ver. Todos tenemos defectos y ellos la tienen así, muy clarita. Los ingleses no existen. O sea que nos privamos la mayoría del mundo, porque no todos sabemos alemán, y el inglés, quien más, quien menos lo conoce, lo maneja. Así que bueno, perdón. Es que son defensores de su propia cultura y el que quiere tiene que aprender alemán. Es así, yo no lo entendía eso, pero me acabo de dar cuenta clarísimo con el viaje, muy claro, sí, es verdad. Y también fíjate que son muy defensores de su folclore, de sus cuentos, porque los cuentos están en el alma de ellos, si no, no harían una fuente, no pondrían en medio de una ciudad la estatua de los músicos de Bremen, el zapato de Cenicienta en Marburgo, es asombroso realmente. Esto lo dice también Jack Seitz. También Seitz habla de eso, de que están presentes en la vida cotidiana de los alemanes los cuentos. Y dice otras cosas que en el próximo seminario les voy a comentar. Seguro. Sí. ¡Oh! Y ahí me puso a Ricardo. Ah, no, sí, ese ya lo habíamos visto, sí. Sí, ahí está Ricardo. Sí, con su bastón, porque Ricardo no podía caminar, porque no se había operado todavía, y se fue con bastón, porque a él le nombras un viaje y sale volando. Acá está Ernesto Augusto II, el que abolió la Constitución Democrática. Por el absolutismo monárquico, ¿no? De ese siglo, claro. Estábamos en pleno absolutismo monárquico europeo. Un poco más atrasado en Alemania, un poco más atrasado. Sí. Reconozco que tuve que estudiar historia también. El león y el unicornio. Es la casa de los Hanover, la casa de Inglaterra, el león y el unicornio. Es el mismo escudo que tienen los ingleses. En fin, son años que nos llevan muchos años de historia que son difíciles de ponerse a tono, pero bueno, el viaje te hace
poner en contacto con todo esto y tenés que ir a buscar bibliografía, leer y entender. Por suerte está Internet también, porque uno en Wikipedia puede en pocos minutos enterarse de lo que fue la Guerra de los 30 años, la Revolución de 1848, entonces se va ayornando. Pero por eso tardé tanto, porque no era solo traducir el libro, sino contextualizar, como dijo alguien. Contextualizar, claro. Sí, sí. Gracias, Alicia Origi. Me acuerdo. Un aplauso para Alicia. De este viaje que te dije que prepararas un trabajo. Vengo hablando del viaje hace tanto ya. Tengo que traducir el libro que traje. Llegó. Es verdad, Cristina, es verdad, no miento, no. Lo que pasa es que yo soy como Manuelita, ¿viste? Me tomo un tiempo espantoso. Y la Somos nerdas algunas investigadoras, pero pasito a paso llegamos. ¿Qué vas a hacer? Pero se logran buenos frutos, Alicia. Se logran buenos frutos. Has legado una alemana ahora, como Borges. Has legado un material para leer a Schopenhauer. Bueno, nosotros será para leer a las versiones de los Grimm. Has legado un material invalorable para los que siguen dando clase en literatura infantil. Esa es la idea. Por eso esta página en YouTube es fantástica, poniendo tu nombre, sale todos los videos que tenés. Estupendo, te felicito. Gracias, no soy yo, tengo una persona que es mi asistente, Está que voy a dar su nombre para darla a conocer. Claro. Y aunque la mamá le dé vergüenza, es la hija de una amiga que también está en la academia. ¿Y quién es? Espero que no se enoje, ¿no? Bueno, no, yo creo que no. Se va a enojar? Ana María Odo es la mamá. Pero qué orgullo, porque están muy bien editados los videos, están espectaculares. Felicitaciones. Entonces, se llama Gabriela Tiziani. Gabriela Tiziani. Bueno. Felicitaciones a Gabriela también. Se los voy a dar porque se puso a trabajar rápido para que Lecturarte tuviera la primicia hoy y ya pudiéramos socializar también los videos. Muchísimas gracias. Realmente fue una primicia, Alicia. Realmente fue un honor que hayas elegido Lecturarte para poder transmitir tanto conocimiento y el recorrido de los hermanos Grimm. Así que es mi humilde presente para las salteñas, que son extraordinarias, un grupo extraordinario. Gracias, Alicia. Gracias. Gracias. Y acompañado por gente de muchas provincias. Hasta Elena Sotelo la veo de Jujuy, por ejemplo. Fantástico. De todas las provincias. Sí. Me alegro mucho, María Luisa, me alegro mucho. Un abrazo muy grande para todos en este momento, y hasta la próxima, Alicia, entonces. Hasta la próxima, y cariños a todos y gracias por estar. Muchas gracias.